Epílogo. A fines de los años 60 y principios de los 70, en cierto modo concluyó la función orientadora de la teoría crítica para los movimientos de protesta. Unos grupos se volvieron hacia variantes ortodoxas del marxismo-leninismo, trotskismo-estalinismo, maoísmo, y otros se alejaron por completo de la teoría. Por lo demás, parecía haber comenzado una época que gustaba mucho de las reformas. Los más jóvenes representantes de la teoría crítica se dispersaron en todas las direcciones y continuaron trabajando desde posiciones establecidas. Pero ya en 1972 comenzó el fin de la primavera de la República Federal de Alemania. A principios de 1972, el canciller federal socialdemócrata, Brandt, y los gobernadores de los estados federales aprobaron el radical en Erlass. Edicto sobre los radicales, que tenía la función de impedir que los extremistas de entre los representantes de una generación estudiantil crítica pudieran pasar por las instituciones, pero que condujo a una práctica de verificación y prohibición de ejercer las profesiones que pronto se volvió incontrolable. Escuela de Frankfurt, desde los años de la revuelta estudiantil, fue una etiqueta práctica para los que querían atribuir por igual la insatisfacción, las protestas, los esfuerzos radicales por realizar reformas, así como las acciones terroristas, a la provocación de parte de seductores intelectuales, siguió siendo un concepto usual. En octubre de 1977, tras los asesinatos del Procurador General del Estado Siegfried Buback y su chofer, de Jürgen Ponto, el presidente del Consejo Directivo del Dresdner Bank, los acompañantes del presidente de la Federación Alemana de las Asociaciones de Empleadores y de la Asociación Industrial Alemana, Hans Martin Schleyer, que había sido secuestrado y que fue encontrado igualmente asesinado el 16 de octubre, el gobernador del estado de Baden-Württemberg, de la CDU, Filbinger, y el presidente de la CDU-NS, Dreher, uno en una conferencia con motivo de la celebración de los 500 años de existencia de la Universidad de Tubinga, y el otro en un programa de la radiodifusora de Baviera, transmitido por el canal de televisión ARD, declararon que la escuela de Frankfurt era una de las causas que provocaron ese terrorismo. El terrorismo y la exigencia de ocuparse a nivel intelectual y político con sus raíces se convirtieron en pretexto para difamar a los llamados simpatizantes, a aquellos que criticaban a la sociedad y hablaban de socialismo. Los científicos conservadores y los que se habían vuelto conservadores vieron llegar la hora de ajustar cuentas con los intelectuales de izquierda, en general, y con la escuela de Frankfurt, en especial. Gunther Rormoser, un filósofo llamado por Filbinger, quien como juez de la Marina había dictado una escandalosa sentencia de muerte en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, que defendió en los años 70 con la observación, lo que entonces era legal, no puede ser ilegal ahora, había proclamado en variantes siempre nuevas desde la publicación de su volumen Das Elend der kritischen Theorie. La miseria de la teoría crítica, en el año de 1970, que Marcuse, Adorno y Horkheimer eran los padres intelectuales de los terroristas, que estaban destruyendo con una revolución cultural la tradición del occidente cristiano. Por sus mismas sendas se encaminaron también científicos que se concebían a sí mismos como representantes de la Ilustración y demócratas liberales, como Ernst Topitz y Kurt Sontheimer. Bajo los lemas de la discusión racional y el diálogo libre de dominación, había dicho en 1972 Ernst Topitz, profesor de filosofía en Graz y racionalista crítico, que se estaba estableciendo en las universidades un marcado terrorismo sobre la forma de pensar, como no había existido, en esta forma directa, ni siquiera bajo la dominación nacionalsocialista. 1357, Sontheimer, que se había dado a conocer en los años 60 con su investigación sobre Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, pensamiento antidemocrático en la República de Weimar, declaró en los años 70 que las teorías izquierdistas y revolucionarias eran un caldo de cultivo del terrorismo, 1358, y veía en peligro a la República Federal por el pensamiento de izquierda, precisamente en la forma en que antes el pensamiento antidemocrático de derecha había puesto en
Peligro a la República de Weimar. Cuando el discípulo de Rormoser y profesor de pedagogía en Colonia, Henning Gunther y otros, publicaron en 1978 un torpe folleto presentado como discusión científica, con el título de Die Gewalt der Verneinung. Die kritische Theorie und ihre Folgen. La violencia de la negación. La teoría crítica y sus consecuencias pudieron sentirse portavoces de una actitud muy difundida entre los profesores y los políticos. Como en la primera fase de restauración de la República Federal, también en esta segunda se traslaparon la lucha contra la oposición anticonstitucional y la lucha contra la oposición legal. Los antidemócratas conservadores se dedicaron a difamar todo tipo de esfuerzos por realizar reformas, afirmando que eran desviaciones del orden fundamental democrático liberal, y en esto se veían muchas veces apoyados por liberales que abogaban por una democracia combativa y un Estado fuerte, como el ministro de Asuntos Interiores de aquel momento, Werner Mayofer. En este clima, en el cual la entrega del premio Theodor W. Adorno a Habermas por parte del alcalde cristiano-demócrata de Frankfurt, Walter Woman, en el año de 1980, ya daba la impresión de ser un correctivo de la declaración de hostilidades al interior del Estado, se mantuvieron valientemente firmes por parte de la teoría crítica Klusov y Albrecht Weimar, y sobre todo Jürgen Habermas y Oskar Necht, los más expuestos de entre los más jóvenes teóricos críticos. Dado que al concepto de escuela de Frankfurt o teoría crítica nunca le correspondió algo uniforme, tampoco podía hablarse de un desmoronamiento, mientras siguieran siendo desarrollados en una forma referida a la situación actual elementos esenciales de todo aquello que podía ser atribuido a la teoría crítica. El traslape de conceptos como escuela de Frankfurt, teoría crítica, neomarxismo, indica también que, desde los años 30, el pensamiento teórico productivo de izquierda en el ámbito de lengua alemana estuvo enfocado en Horkheimer, Adorno y el Institut für Sozialforschung, y que incluso algunos individuos como Ernst Bloch, Gunther Anders o Ulrich Sonnemann se podrían ver en relación con este foco. Probablemente lo que tenga más sentido sea hablar de escuela de Frankfurt, sobre todo en referencia a la época de la teoría crítica más antigua, para la cual el Institut für Sozialforschung, dirigido por Horkheimer o por Adorno, era algo así como un símbolo institucionalizado, y en cambio tomar el concepto de teoría crítica en un sentido más amplio, que está desvinculado del foco de Horkheimer, Adorno y el Institut für Sozialforschung, y que se refiere a un pensamiento que está comprometido con la abolición de la dominación, está situado en una tradición marxista abierta para diferentes vinculaciones, y cuyas variaciones abarcan desde el estilo de pensamiento antisistemático y ensayístico de Adorno hasta el proyecto horkheimeriano de una teoría interdisciplinaria de la sociedad. Precisamente estos dos polos son representados desde los años 70 por Habermas y Necht de una forma impresionante y peculiar. Habermas intentó en Starnberg, cerca de Múnich, donde la universidad le negó una cátedra honorífica, como director del Instituto Max Planck para la investigación de las condiciones de vida del mundo científico-técnico, tomar en serio de nuevo el programa de una teoría interdisciplinaria de la sociedad. Cuando regresó tras un decenio a Frankfurt y se hizo cargo ahí de una cátedra de filosofía, consideraba el proyecto como fracasado, pero ya existía la Theorie des kommunikativen Handelns. Teoría de la acción comunicativa 1981, que debería ofrecer el fundamento normativo y el marco conceptual fundamental para el programa, bosquejado al final de la obra en 2 volúmenes, de una teoría crítica actualizada de la sociedad, es decir, el programa de la investigación, estructurada de manera interdisciplinaria, de la muestra selectiva de la modernización capitalista, que condujo al choque de los imperativos del sistema económico y del político con obstinadas estructuras comunicativas del mundo de la vida. Necht emprendió, en colaboración con el escritor y director de cine Alexander Kluge, el intento de hacer fructificar el análisis micrológico y la teoría del conocimiento de lo no idéntico, de lo reprimido y lo no captado,
escéptica respecto a la ciencia, para una teoría de la organización y la filosofía de la historia de la resistencia proletaria en contra de la industrialización capitalista. El volumen, dedicado a Adorno. Offentlichkeit und Erfahrung, Espacio Público y Experiencia, 1972, estaba tendido entre el análisis del espacio público burgués como una forma deformante y expropiadora de la organización de la experiencia social y la concepción del espacio público proletario como un proceso de producción colectivo, cuyo objeto es la sensibilidad humana coherente, 1359. En Geschichte und Eigensinn, Historia y Obstinación, 1981 se trataba del análisis del polo opuesto al capital, de la historia de la fuerza de trabajo viviente. El análisis de la historia de algunas capacidades de trabajo era al mismo tiempo un intento de oponer a la microfísica del poder, descubierta por Foucault, una del contrapoder, 1360. Por lo tanto, solamente interrumpiéndose es posible terminar un libro sobre la historia de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica. Más información sobre la segunda generación de los teóricos críticos se encuentra en el libro de Willem van Reygen Philosophie als Kritik, Filosofía como crítica. Un bosquejo de amplio alcance sobre la historia de los efectos de la Escuela de Frankfurt lo ofrecen las Drei Thesen zur Wirkungsgeschichte der Frankfurter Schule, 3 tesis sobre la historia de los efectos de la Escuela de Frankfurt, de Habermas, presentadas en un simposio de la Fundación Alexander von Humboldt en diciembre de 1984 sobre la Escuela de Frankfurt y sus consecuencias. Por grandes que hayan sido y sigan siendo la disposición a la recepción y la capacidad de integración de la teoría crítica, y por variados que sean los impulsos que partieron de ella, gracias a la multiplicidad de sus formas y fases, y por poco nítidos que se hayan vuelto entre tanto algunos límites con respecto a la escena de las ciencias sociales y la filosofía, que a su vez se ha vuelto también muy variada, se sigue manteniendo una cara reconocible de la teoría crítica en favor de la cual abogan, a su manera poco dogmática y sin embargo decidida, filósofos como Jürgen Habermas y Oscar Necht, de formas diferentes y ejemplares. Agradecimiento. Mis agradecimientos tienen que dirigirse a muchas personas. Michael Kruger y la editorial Karl Hanser estuvieron dispuestos muy rápidamente en 1979 a apoyar con un contrato y un adelanto el proyecto de una amplia presentación de la historia de la Escuela de Frankfurt. Herbert Stadelbach hizo posible una realización del proyecto que tenía buenas perspectivas a través de su estimulante disposición para recomendarlo para una beca a la Sociedad Alemana de Investigación. La Sociedad Alemana de Investigación financió la mitad de la empresa a través de una beca de investigación de 2 años y 3 meses y el pago de los costos de un viaje a los Estados Unidos. La otra mitad la aportó mi esposa. Por conversaciones importantes y estimulantes, a veces en varias ocasiones, y sumamente informativas, agradezco a Wolfgang Abendroth, Frankfurt del Meno, Wilhelm Baldamus, Leeds, Gran Bretaña, Walter Dirks, Wittnau cerca de Friburgo de Brisgovia, Ludwig von Friedeburg, Frankfurt del Meno, Ulrich Hembark, Colonia, Jürgen Habermas, Frankfurt del Meno, Willy Artner, Baden-Württemberg, Peter von Hasselberg, Frankfurt del Meno, Marie Jaoda, Keimer, Hassox, Gran Bretaña, René Koenig. Colonia, Ferdinand Kremer, Frankfurt del Meno, Leo Lowenthal, Berkeley, Estados Unidos, Alice y Joseph Marr, Nueva York, Kurt Motz, Wiesbaden, Areka Sharover Marcuse, San Diego, Estados Unidos, Willis Tusalowicz, Hanover, Rolf Tiedemann, Frankfurt del Meno, Carl August Wefogel, Nueva York. Por la respuesta por correspondencia de algunas preguntas le agradezco a Moses A. Finlay, Cambridge, Gran Bretaña. La fuente de información más importante para mi trabajo ha sido el archivo Horkheimer en Frankfurt del Meno, el cual contiene el legado, extraordinariamente abundante, de Horkheimer y Palek, además de grandes inventarios de libros, más de 200,000 páginas de correspondencia, manuscritos y materiales diversos.
Alfred Smith tuvo la amabilidad de permitirme el acceso al legado ya desde antes de concluir los trabajos de archivo. Y Gunselin Smith Noer tuvo la amabilidad de no ver en ello una perturbación de su trabajo de archivo. Con él pude discutir sobre algunos detalles y difíciles valoraciones fundamentales. También agradezco a la Society for the Protection of Science and Learning en Londres y a la Bodleian Library en Oxford, al Archivo Lukács en Budapest, a Karsten Witte y a la División de Manuscritos del Archivo Alemán de Literatura en Marbach del Neckar, al Archivo Municipal de Frankfurt del Meno, a la bibliotecaria del Institut für Sozialforschung, Lieselotte Moll, al presidente de la Comisión de Doctorado en Filosofía, encargado de las actas de la Facultad de Filosofía, al profesor Bohme, a Rolf Tiedemann, director del Archivo Theodor W. Adorno, y a su colaborador, Henry Lonitz, a Barbara Breck, encargada de procesar el archivo Marcuse. No tuve acceso al archivo de la Universidad de Frankfurt del Meno, con la justificación de que las actas no estaban clasificadas de manera impecable de acuerdo con los criterios de la protección de datos, y que no estaba disponible un elemento del personal para dichos trabajos de clasificación. El presidente de la universidad en aquel momento, el profesor Hartwig Kaum, impidió el acceso a las actas correspondientes al Institut für Sozialforschung. No sirvió de nada ni siquiera el apoyo del encargado de la protección de datos del estado de S., el profesor Spiros Simitis, el cual certificó que los documentos del archivo universitario que yo quería revisar no estaban incluidos en el ámbito de influencia de la protección de datos. Por lo tanto, me sucedió lo mismo que a Gerda Stuchik, que en sus investigaciones en un estudio sobre la Universidad de Frankfurt en la época del nacionalsocialismo. Goethe im Braunen de Universität Frankfurt 1933 a 1945, Frankfurt del Meno, 1984, en todos lados encontró un generoso apoyo, excepto en el caso del archivo de la Universidad de Frankfurt. Un cierto sustituto me lo ofrecieron la presentación de Ulrike Migdal, surgida en los años 70, de la historia de los inicios del Institut für Sozialforschung de Frankfurt, en la cual se entra a detalle en las actas del archivo universitario que se refieren al Institut für Sozialforschung y el capítulo sobre el Institut für Sozialforschung, en el libro de Paul Klug sobre die Stiftungsuniversität Frankfurt am Main, la Universidad de la Fundación de Frankfurt del Meno. Con Friedrich W. Smith he compartido más de una velada discutiendo sobre Adorno y Horkheimer, la mímesis y la dominación de la naturaleza, la historia y la metafísica después de Auschwitz. En Eginhard ahora he tenido un útil y sensible lector. Y después viene también la primera lectora. Sin ellos, nada hubiera sido posible. Anexo. Abreviaturas. IFS, Institut für